Bueno, perfecto. Muy buenas tardes. En Santiago de Cali, hoy 7 de octubre de 2020, siendo las 3:48 de la tarde, en cumplimiento de las disposiciones previstas en la resolución número 216 del 25 de mayo de 2020, artículo 2.1, y acogidos por la Personería Distrital de Santiago de Cali en la resolución número 120 del 26 de mayo de 2020, nos encontramos reunidos a través de la plataforma virtual Meet para dar continuidad a la presente diligencia. El personero delegado, doctor Luis Alberto Osorio Ricardo, quien preside la audiencia pública dentro del proceso que se adelanta contra Carlos Julio Ramírez Gómez, en calidad de investigado dentro del expediente 481 de 2018. El suscrito Juan Camilo Muñoz ante en calidad de secretario de la audiencia. Me permite informarle, doctor Luis Alberto, que se encuentra presente el investigado, señor Carlos Julio Ramírez Gómez, quien en este momento doctor Carlos Julio, ¿puede prender por favor la cámara? Solamente la cámara. Listo, gracias. Se encuentra presente el doctor Carlos Julio Ramírez Gómez, quien ya ha sido previamente identificado y quien funge en la presente diligencia en calidad de investigado. Asimismo, el señor Carlos Julio se encuentra acompañado de su abogado de confianza, me refiero al doctor Raúl Carvajal Borda, quien igualmente ya ha sido previamente identificado en la diligencia. Eh, Me permite informarle al despacho que no se ha allegado ningún documento con destino al proceso y sería todo por parte de este despacho. Buenas tardes a todos los presentes. Muy buenas tardes. Buenas tardes, doctor Raúl Carvajal. Muy buenas tardes, señor Carlos Julio. En atención pues al cronograma que se había planteado en esta audiencia que se había programado para el día de hoy, 7 de octubre de 2020, el despacho procederá a resolver la nulidad presentada en la audiencia celebrada el día 30 de septiembre de 2020 por el abogado del investigado doctor Raúl Carvajal Borda. Entonces voy a proceder a dar lectura al auto por medio del cual se resuelve la nulidad. Personería Municipal de Santiago de Cali, Dirección Operativa para la Vigilancia de la Conducta Oficial. Auto por medio del cual se resuelve una nulidad. Santiago de Cali, octubre 2 de 2020, expediente 481-2018. El suscrito personero delegado para la vigilancia de la conducta oficial en uso de las facultades legales y en especial las atribuidas por la ley 730. Es que ¿Escuchan? Octubre, sí, sí, señor. Qué pena, octubre 7, para dejar constancia de una vez. Aló. Aló. Sí, octubre 7, doc. Pero el auto, como se iba a resolver el viernes, pero como hubo problemas técnicos, tiene fecha del viernes. Bueno, está bien, qué pena. El suscrito personero para la vigilancia de la conducta oficial en uso de las facultades legales y en especial las atribuidas por la ley 734 de 2002, el artículo 178 de la ley 137 de 1994 y de conformidad con lo siguiente. En Santiago de Cali, en audiencia pública celebrada el día 30 de septiembre de 2020, el doctor Raúl Carvajal Borda, identificado con cédula de ciudadanía número 17381422 de Villavicencio Meta y portador de la tarjeta profesional número 138116 del Consejo Superior de la Judicatura, en calidad de apoderado del investigado dentro del proceso de la referencia, presentó solicitud de nulidad frente a lo actuado en la investigación disciplinaria con expediente 481-2018, manifestando lo siguiente. Primero, el proceso disciplinario que se adelanta está soportado en actuaciones y material probatorio recaudado por el Departamento Administrativo de Control Interno Disciplinario del municipio de Cali, órgano que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 10, numeral 10.11 de la Ley 715 de 2001, no tenía la competencia para conocer de la investigación adelantada en contra del docente Carlos Julio Ramírez Gómez, pues de acuerdo a la ley citada, dicha competencia se encuentra establecida en cabeza de los rectores de las instituciones educativas públicas. 2. Se considera por lo antes citado que las pruebas recaudadas en dicha investigación son nulas porque quien las recopiló no tenía competencia para adelantar la investigación. 3. A folio 103 del expediente se aprecia el auto 1020 del 29 de noviembre de 2018,
por medio del cual el personero delegado doctor Luis Alberto Osorio Ricardo aboca conocimiento de las diligencias contenidas dentro del expediente 481 del 2018, del cual venía conociendo la Oficina de Control Interno Disciplinario de la Alcaldía de Santiago de Cali y por disposición de control preferente el personero municipal de Cali, doctor Héctor Hugo Montoya Cano. El auto que aboca conocimiento no está motivado de acuerdo a lo consagrado en el artículo 3º, inciso 2 de la Ley 734 de 2002, Código Disciplinario Único. Cuarto, el investigado envió poder vía correo electrónico, a pesar de que el abogado no se hizo presente en las audiencias programadas por el despacho, se continuó con el proceso y no se asignó abogado de oficio para garantizar los derechos y la defensa técnica del investigado. Solicitud. Atendiendo a todo y cada uno de los razonamientos anteriormente expuestos, le solicito convenientemente a la Dirección Operativa para la Vigilancia de la Conducta Oficial de la Personería Municipal de Santiago de Cali declare la nulidad del actuado en el expediente 481 de 2018, soportando lo anterior en lo consagrado en el artículo 143, numerales 1 y 2 del Código Disciplinario Único, Ley 734 de 2002. Respecto a la solicitud enunciada anteriormente, este despacho indica lo siguiente. El artículo 2 de la Ley 734 de 2002 consagra titularidad de la acción disciplinaria. Sin perjuicio del poder disciplinario preferente de la Procuraduría General de la Nación y de las personerías distritales y municipales, corresponde a las oficinas de control interno, disciplinario interno y a los funcionarios con potestad disciplinaria de las ramas, órganos y entidades del Estado conocer de los asuntos disciplinarios contra los servidores públicos de sus dependencias. El titular de la acción disciplinaria en los eventos de los funcionarios judiciales es la jurisdicción disciplinaria. La acción disciplinaria es independiente de cualquier otra que pueda surgir de la comisión de la falta. Si bien es cierto, el artículo 10, numeral 10.11 de la Ley 715 de 2001 establece como competencia de los rectores de las instituciones educativas públicas imponer las sanciones disciplinarias propias del sistema de control interno disciplinario de conformidad con las normas vigentes, debemos tener en cuenta que frente al caso que nos ocupa en la presente investigación, existe normatividad que reglamenta unas condiciones especiales, las cuales se expondrán a continuación, en aras de implementar medidas en las cuales se proteja la integridad de los niños, niñas y adolescentes como una obligación específica y primordial del Estado y dándole prevalencia a sus derechos, en especial si existen conflictos entre sus derechos fundamentales con los de cualquier otra persona, caso en el cual se aplicará la norma más favorable al interés superior de los niños, niñas y adolescentes. En este orden de ideas, el artículo 12 de la Ley 1146 de 2007 ha consagrado que, artículo 12, obligación de denunciar. El docente está obligado a denunciar ante las autoridades administrativas y judiciales competentes toda conducta o indicio de violencia o abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes del que tenga conocimiento. De igual manera, la Ley 1620 de 2013 en su artículo 19 ordena a los y las docentes identificar, reportar y realizar el seguimiento en los casos de acoso escolar, violencia escolar, vulneración de los derechos sexuales que afecten el estudiante del establecimiento educativo, acorde con los protocolos definidos en la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar y la Ley 4798 de 2011, en su artículo 5, numeral 6, ordena a los establecimientos educativos reportar a través del rector o director de las instituciones educativas al ICBF, la Comisaría de Familia, la Fiscalía General, la Secretaría de Educación, casos contra violencia de género identificados. Dadas las anteriores determinaciones, y en cumplimiento de su deber legal, el rector de la institución educativa debe hacer el reporte ante las autoridades correspondientes, tal como lo hizo la rectora de la institución educativa técnica superior, técnica de comercio, Simón Rodríguez. Otro aspecto a tener en cuenta es lo ordenado a la Secretaría de Educación por el decreto 4798 de 2011, artículo 4, numeral 12, lo cual hace referencia a adelantar las acciones disciplinarias para aquellos educadores o administrativos involucrados en hechos de violencia de género de conformidad con el Código Disciplinario Único y sin perjuicio de las acciones penales a que haya lugar. Lo antes expuesto fue recopilado a nivel municipal por el decreto 411.0.20 1161 del 23 de diciembre de 2015, por medio del cual se adopta un protocolo para atender las presuntas situaciones de acoso sexual y violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes que impliquen al servidor público de los establecimientos educativos de la Secretaría de Educación del municipio de Santiago de Cali y se dicten otras disposiciones. Dado todo lo anterior y de acuerdo al artículo 2 de la Ley 734 de 2002, anteriormente citado, corresponde a las oficinas de control
disciplinario interno adelantar las investigaciones por los hechos que, como en el caso en particular, se investigan, razón por la cual todo el procedimiento adelantado contra el señor Carlos Julio Ramírez Gómez por dicha dependencia del municipio es completamente válido. Con relación al conocimiento de investigación que en la actualidad adelanta la Personería de Santiago, Distrital de Santiago de Cali, en contra del docente Carlos Julio Ramírez por los hechos ya conocidos, lo cual se sustenta en el poder disciplinario preferente consagrado en el artículo 2 y en el artículo 3 del inciso 4 de la ley 734 de 2002, el señor personero de Santiago de Cali, doctor Héctor Hugo Montoya Cano, mediante oficio con radicación 2018-2300-2045-91 del 29 de octubre de 2018, solicitó al Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno del municipio remitir todos los procesos relacionados con presunto acoso sexual por ser temas de impacto social que deben ser de conocimiento de la entidad. Se anexa al expediente copia del mencionado oficio. La solicitud del personero fue respondida mediante oficio con radicado 2018-41-2401-00032-421 del 7 de noviembre de 2018, suscrito por el doctor Gustavo Arboleda Delgado, director del Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno del municipio, y en el cual traslada todos los expedientes activos que se tenían para la fecha sobre presunto acoso y abuso sexual. También se anexa al expediente copia de este oficio. Dentro de los expedientes trasladados se encuentra el expediente 524-2016 con el investigado señor Carlos Julio Ramírez Gómez y que la Personería Municipal identificó con el radicado 481-2018. La acción antes mencionada se inició de oficio por parte de la Personería Distrital en ejercicio del poder disciplinario preferente concedido por la ley, situación que claramente se expresa en el auto 1020 del 29 de noviembre de 2018, mediante el cual se aboca conocimiento de los trámites contenidos en la investigación disciplinaria adelantada contra el docente Carlos Julio Ramírez, situación que no afecta de manera sustancial el debido proceso. Respecto del derecho a la defensa, el cual es un derecho al que puede acceder los investigados y que consagra el artículo 17 de la ley 734-2002, en la audiencia inicial celebrada el día 4 de agosto de 2020, el personero delegado manifestó que la audiencia se aplazó para el día en mención, puesto que consideraba pertinente tener un abogado para que se surtiera este proceso, dado que con antelación se había enviado copia íntegra del expediente para que el investigado y quien lo representaría conociera el contenido del mismo. Igualmente, el investigado manifestó dar lectura a un poder otorgado al abogado Raúl Carvajal, quien no lo pudo acompañar el día señalado para la audiencia, a lo cual el personero delegado le manifestó lo siguiente: el despacho debe hacer varias claridades. Este es un procedimiento verbal. Aquí se maneja el tema de la oralidad procesal, como lo estipula el artículo 175 de la ley 734 de 2002. El apoderado debe ser partícipe de las audiencias porque todas las manifestaciones deben realizarse en audiencia. Usted puede otorgarle poder al abogado dentro de la audiencia solo manifestándolo, y con eso es suficiente para el otorgamiento del poder. Lo único que se requiere es que se encuentre presente el investigado y su apoderado. En dicha audiencia se dio lectura al auto por el cual se da trámite al procedimiento verbal y se cita audiencia, toda vez que en aplicación al artículo 177 de la ley 734 de 2002 se establece la posibilidad de que el investigado pueda asistir solo o asistir o ser solo o asistido por un abogado. Al respecto, la Corte Constitucional ha manifestado que el derecho disciplinario prevé dos modalidades de defensa: la defensa material, la que lleva a cabo personalmente el investigado, y la defensa técnica, que es la ejercida por un abogado, modalidades que no son excluyentes y que por el contrario se complementan. En relación con el derecho a la defensa técnica, como derecho fundamental, ha establecido que este derecho está circunscrito por el constituyente al derecho penal, lo cual es comprensible en el entendido de que la responsabilidad penal involucra la afección directa de los derechos fundamentales. El Consejo de Estado en sentencia 0078-2013 establece que la Corte Constitucional ha manifestado que en materia disciplinaria no se requiere la defensa técnica, siempre y cuando sus actuaciones sean conocidas por las partes, lo cual está demostrado dentro del proceso por cuanto el implicado tuvo conocimiento del proceso. Igualmente, notificado en debida forma el auto de citación a audiencia y llegado el día y hora señalados para su realización, y ni los disciplinados ni el apoderado comparecen a ella sin mediar notificación o aviso previo justificando su inasistencia, el funcionario investigador deberá intentar por lo menos hacer comparecer una vez más
y si tal situación nuevamente ocurre, en aplicación a lo dispuesto en el artículo 186 de la Ley 734 de 2002, el operador jurídico designará defensor de oficio con quien continuará el procedimiento, sin perjuicio que los disciplinados comparezcan y designen un defensor. En el caso concreto, la primera audiencia se celebró el día 24 de julio de 2020, oportunidad en la cual el investigado manifestó vía telefónica que no se podía conectar a la plataforma virtual utilizada, razón por la cual se fijó nueva fecha y hora para celebrar la diligencia y que fue programada para el día 4 de agosto de 2020, oportunidad en la que se hizo presente el investigado, razón que es suficiente para el despacho para no ver la necesidad de designar defensor de oficio y no se configure una violación al derecho de la defensa del investigado. Por todo lo antes citado, este despacho disciplinario resuelve, primero, negar la solicitud de nulidad interpuesta en audiencia de procedimiento verbal expediente 481 de 2018 del día miércoles 30 de septiembre de 2020 por el apoderado del investigado doctor Raúl Carvajal Borda por los motivos expuestos en el presente auto. Segundo, contra este auto procede el recurso de reposición, como lo preceptúa el artículo 113 de la Ley 734 de 2002. Notifíquese y cúmplase Luis Alberto Osorio Ricardo, personero delegado, Dirección Operativa para la Vigilancia de la Conducta Oficial. En este momento, inmediatamente manifiesto que interpongo recurso de reposición contra su auto vetado en octubre 2 de 2020. Si me permite, paso a sustentar. con todo el gusto, tiene uso de la palabra, señor abogado. Muchas gracias. Las razones de sustentación del recurso de reposición en este proceso son las siguientes. Se impetró la nulidad bajo las causales 1 y 3 del artículo 143 de la Ley 734 de 2002. Ello es por falta de competencia del funcionario y la existencia de irregularidades sustanciales que afectan el debido proceso. Partiendo de allí, se expresó el cómo la Ley 715-2001, en su artículo 10, numeral 1011, asigna a los rectores de las instituciones educativas públicas la función de ser quienes impongan las sanciones disciplinarias propias del sistema de control interno disciplinario, de manera que debe entenderse que es el rector el juez natural del proceso disciplinario que se adelante en contra de docentes y no la Dirección de Control Interno Disciplinario de la Alcaldía de Santiago de Cali. Me llama la atención una serie de normas que se citan en unos decretos. Considero muy respetuosamente que si seguimos la pirámide de Kelsen, la ley está por encima de estos decretos. Esta ley es la ley 715 de 2001, como ya leí, artículo 10, numeral 1011. Es una ley especial. Le da las funciones propias del sistema de control interno disciplinario, de manera que sobraba la Dirección de Control Interno Disciplinario. Que la rectora haya oficiado a muchas instituciones, sí, eso está bien. Entre ellos, recuerdo que también ofició en su debida oportunidad a la personería municipal y desde ese entonces, al tener conocimiento, ella debió oficiosamente haber iniciado y proseguido la investigación, lo cual no se hizo solo hasta noviembre de 2018. Continúo las razones. Dice, como han sucedido en este caso, en las actuaciones que allí se adelantaron en la etapa de indagación disciplinaria en contra de mi defendido, las cuales le sirven como soporte a la personería municipal de la misma municipalidad para estar adelantando el proceso disciplinario que nos ocupa. De igual manera, se expresó el que es nula la actuación de la personería de Santiago de Cali en este proceso por la causal de existencia de irregularidades sustanciales que afectan el debido proceso, pues pese a que en pasadas audiencias el señor Carlos Julio Ramírez Gómez había manifestado su intención de hacer uso de su derecho a estar representado por un abogado, quien ejerciera como defensor de confianza, artículo 1792, numeral 2 de la Ley 734/2002, y pese a que en fecha anterior el disciplinado había llegado en medio digital, el poder que me otorgara debidamente el suscrito por poderdante y apoderado, se llevaron a cabo las audiencias realizadas antes del 30 de septiembre del año en curso, sin contar con la presencia de un abogado que ejerciera en forma técnica y material el derecho de defensa que existe al investigado. Por lo tanto, se consideran violados sus derechos de contradicción y defensa técnica, que son garantías del debido proceso, y este derecho sustancial y procesal, a su vez,
es de naturaleza constitucional y legal, Constitución Política, artículo 29, en concordancia con el artículo 6 de la Ley 734/2002, y su no observancia acarrea este tipo de nulidad, la cual afecta todo lo actuado en dichas audiencias, pues la personería debió suspender la práctica de esas audiencias y designar nueva fecha, citando con suficiente antelación al defensor de confianza del acto disciplinado, y en caso de que éste no pudiera comparecer, debió designar un defensor de oficio, aspectos estos que no se observaron ni se cumplieron. Se hizo la audiencia con la presencia del inculpado, insisto, él ya había manifestado. Ahora, yo a través de mi defendido había enviado un escrito, tengo entendido, mi defendido lo hizo llegar al despacho, en el que manifestaba que para determinada fecha yo no podía concluir porque tenía otras audiencias programadas. Eso debe durar dentro del expediente. De igual manera, se citó como infracción a los derechos sustanciales de mi defendido el haberse dictado el día 29 de noviembre de 2018 un auto de abocamiento por la personería delegada para la vigilancia de la conducta oficial sin que se motivara, como lo establece la Ley 734/2002. Observo, señoría, que en su auto, de aquí recurro, no se hace relación al por qué no se motivó. Es un aspecto que le pasa por alto. Como entonces dice, sin que se motivara, como lo establece la Ley 734/2002 en el inciso segundo de su artículo 3, aspecto este que vulnera el derecho fundamental del debido proceso y constituye irregularidades sustanciales que afectan al debido proceso, además de los derechos sustanciales de mi defendido, recayendo así en causal de nulidad constitucional, artículo 29, y a su vez constituye la causal establecida por el artículo 143, numeral 3 de la Ley 734/2002. Pues en dicho auto no se expresaron las razones fácticas y de derecho que llevaron a la Procuraduría Municipal de Santiago de Cali a tomar esa decisión administrativa de hacer uso del poder disciplinario preferente. Obsérvese que en ese auto no se dijo. Hoy, al contestar, al dar respuesta a la nulidad, se está haciendo mención de unos decretos, por los cuales, entonces, en prevalencia de los derechos de los menores, la personería decide abocar. No se expresó en aquel acto administrativo por el cual se aboca conocimiento. No se expresó, no cambia el ataque que yo hago a esa irregularidad sustancial. Es de conocimiento que las autoridades son responsables por infringir la Constitución y las leyes y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones, como lo advierte el artículo 6 constitucional, y en este caso, la rectora de la Institución Técnica Educativa de Comercio, Simón Rodríguez, con sede en Santiago de Cali, omitió el deber en función a ella asignado de adelantar como juez natural esta investigación o averiguación disciplinaria en contra de mi defendido de una parte y de otra. La Dirección de Control Interno Disciplinario de la Alcaldía de Santiago de Cali se extralimitó en sus funciones al adelantar la averiguación disciplinaria en contra de Carlos Julio Ramírez Gómez cuando esto le correspondía a la rectora de la institución educativa donde él laboraba. Ya que la ley 715/2001 en su artículo 10, numeral 10-11, se constituye norma especial que le da el carácter y función de control disciplinario a los rectores de las instituciones educativas públicas, de manera que se excluye de esa función disciplinaria la Dirección de Control Disciplinario de la Alcaldía de Santiago de Cali, y tratándose de personal docente que está bajo la dirección de esa institución educativa. A lo anterior se suma, acordémonos cómo en el auto que aquí ataco precisamente hace relación a eso, que las funciones de control disciplinario se hacen respecto a los funcionarios que están bajo la dirección de quien ejerce la función disciplinaria, y quien está bajo la dirección de la rectora de la institución educativa, Simón Rodríguez, era el señor Carlos Julio Rodríguez, mas sin embargo, él no estaba bajo la dirección de control interno disciplinario de la Alcaldía de Santiago de Cali. A lo anterior se suma el que ninguna autoridad del Estado podrá ejercer funciones distintas de las que le atribuye la Constitución y la ley, como lo señala el artículo 121 constitucional. Con relación a las pruebas obtenidas por la Dirección de Control Interno Disciplinario de la Alcaldía de Santiago de Cali, tenemos que éstas se obtuvieron por quien no es funcionario competente y con violación del debido proceso. Por lo tanto, en aplicación del último inciso del artículo 29 constitucional,
deben tenerse nulas de pleno derecho, ipso iure. Al ser nulas de pleno derecho, ni siquiera requerirían que se hiciera un pronunciamiento, operan per se, y en consecuencia de proceder a su exclusión jurídica y material del expediente. No sobra recordar que, de acuerdo con la doctrina de Eduardo García de Enterría, un acto nulo con nulidad absoluta o de pleno derecho es un acto cuya nulidad es intrínseca y carece ab inicio de efectos jurídicos sin necesidad de una previa impugnación. Comporta una ineficiencia inmediata, insoluble del acto, carácter erga omnes de la nulidad e imposibilidad de sanarlo por confirmación o prescripción. La nulidad del acto se supone que el acto es nulo sin necesidad de intervención del juez. En este caso, el juez natural del proceso disciplinario corresponde a la personería municipal en este evento. Es de tener en cuenta que el Consejo de Estado en su sala de contencioso administrativa, sección quinta, siendo consejero ponente el magistrado Alberto Yepes Barreiro, con fecha 21 de junio de 2018, radicación número 7300001, raya 23, raya 31, 000, raya 2011, raya 00512, raya 01. ¿Me puede repetir esa radicación, por favor, doctor? Qué pena. Con el mayor gusto. 73001, raya 23, raya 31, raya 000, raya 2011, raya 00512, raya 01. ¿Sí se escuchó, mi doctor? Sí, doctor, qué pena. Bueno, continúo, por favor. Actor Arturo Perdomo Góngora, demandado municipio de Ibagué, referencia nulidad simple, el fallo de segunda instancia expresó, abro comillas, el vicio de falta de competencia estaba contemplado en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo como causal de nulidad de los actos de la siguiente manera. Toda persona podrá solicitar por sí o por medio de representante que se declare la nulidad de los actos administrativos. Procederá no solo cuando los actos administrativos infringan las normas en que deberían fundarse, sino también cuando haya sido expedidos por funcionarios y organismos incompetentes. En efecto, la competencia es la facultad o el poder jurídico que tiene una autoridad para ejercer determinada función, razón por la cual la doctrina ha entendido que la incompetencia o falta de competencia se materializa cuando el autor profiere un acto pese a que no tenía el poder legal para expedirlo. En efecto, es decir, cuando la decisión se toma sin estar facultado legalmente para ello. En otras palabras, dicho reproche se configura cuando el acto es proferido por fuera de las competencias legales y constitucionales atribuidas al servidor público o a la corporación respectiva. Esto es, por fuera de las atribuciones que el ordenamiento jurídico ha otorgado. Cierro comillas. Este artículo 84 del Código Contencioso Administrativo fue recogido en términos generales por el segundo inciso del artículo 137 de la Ley 1437 de 2011, que dice que la nulidad procederá cuando hayan sido expedidos con infracción de la norma en que se deberían fundarse o sin competencia o en forma irregular o con desconocimiento del derecho a audiencia de defensa o mediante falsa motivación o con desviación de las atribuciones propias de quien las proferió. Llamó la atención la personería de Cali, la Oficina de Control Interno o Dirección de Control Interno de la Alcaldía de Santiago de Cali dictó un acto administrativo con el cual aperturó la indagación preliminar y con base en él hizo un acopio probatorio. Continúo. Doctor, regáleme un segundo. Se escucha como entrecortado. ¿Puede volver a repetir lo último, por favor? Sí, señor. Que debe tenerse en cuenta que la Dirección de Control Interno de la Alcaldía de Cali dictó un acto administrativo con el cual aperturó la indagación preliminar disciplinaria en contra del señor Carlos Julio Ramírez Gómez, sin tener la competencia. Insisto, es bajo personal que esté bajo su dependencia, Carlos Julio no estaba. Y la ley 715, norma especial, y que prima sobre normas de inferior jerarquía, como algunas de las citadas en el auto recurrido, es la rectoría quien debía
haber iniciado, ¿sí? O, más adelante me refiero, citando fecha, la rectora puso en conocimiento no solo de la Dirección de Control Interno, sino también en conocimiento de la Personería de Cali. Todas estas actuaciones que se han hecho fueron consecuencia de un funcionario sin competencia. Continúo. De otra parte, en un Estado social de derecho y común, el que se encuentra constituido este país, los principios que rigen a la administración pública son de especial relevancia e importancia, pues son parte de sus fines esenciales el garantizar la efectividad de los principios, como lo señala el artículo 2 constitucional, y es precisamente la Carta Magna quien consagra en su artículo 209 como fundamento de la función administrativa los principios de igualdad, moralidad, eficacia, autonomía, celeridad, imparcialidad y publicidad mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Miremos esto. Funciones desconcentradas, no todas las funciones de control interno estaban asignadas a la Dirección de Control Interno Disciplinario. Las que tienen que ver con los docentes estaban asignadas a la rectora de la institución educativa Simón Rodríguez. A estos principios, es la misma ley 734 de 2002 quien en su artículo 21 hace remisión a ella y a su vez nos trae la descripción de varios principios, entre ellos el principio del debido proceso, en su artículo 6, en que expresa que el sujeto disciplinable deberá ser investigado por un funcionario competente y con observancia formal y material de las normas que determinen la ritualidad del proceso en los términos de este código y de la ley que establezca la estructura y organización del Ministerio Público. Igualmente nos trae la ley 734 en su artículo 12 el principio de celeridad, muy, muy importante, y hago énfasis en eso. El principio de celeridad en la administración disciplinaria, ¿no?, que es imperativa al advertir, comillas, el funcionario competente impulsará oficiosamente la actuación disciplinaria y cumplirá estrictamente los términos previstos en este código. ¿Qué vemos? A inicio habían dos funcionarios competentes. La rectoría de la institución educativa, Simón Rodríguez, no lo hizo, pero lo ofició a la personería, que sí es competente. Y dejó pasar un término. Ya vamos a analizar cuánto fue ese término y si está o no por fuera de lo previsto en la norma. De lo anterior tenemos que al no declararse las nulidades detectadas y pretender continuarse el proceso disciplinario en contra del señor Carlos Julio Ramírez Gómez, se estaría cometiendo nuevos hierros que a su vez anularían todo lo actuado, por cuanto la Personería Municipal de Santiago de Cali, según consta a folio 35 del expediente, recepcionó con fecha 23, septiembre 23 de 2016 la queja que envió la rectora de la Institución Educativa Técnica de Comercio, Simón Rodríguez, a la Personería de Cali en contra del docente Carlos Julio Ramírez Gómez, y en virtud de los principios antes señalados, en especial el principio de celeridad en la actuación disciplinaria, artículo 12, ley 734/2002, desde ese momento, en forma oficiosa, estaba obligada a adelantar las actuaciones disciplinarias correspondientes, bien fuera dictando el acto administrativo de apertura de indagación preliminar, artículo 150 de la ley 734/2002, o en el acto administrativo de apertura de investigación disciplinaria, artículo 152 de la ley 734/2002, lo que indudablemente no se hizo en términos. Al no haber aperturado la indagación preliminar y haber dejado transcurrir el término de 6 meses señalado por el cuarto inciso del artículo 150, solo le queda dos caminos: o dictar auto de archivo definitivo o haber dictado auto de apertura de investigación disciplinaria en contra del defendido. La personería no lo hizo. Ahora tenemos que de igual manera la Personería de Santiago de Cali, ante la procedencia de la investigación disciplinaria y con fundamento en la queja recepcionada en este órgano de control disciplinario el día 23 de septiembre de 2016 y en aplicación del principio de celeridad en la actuación disciplinaria,
debió dictar el auto de apertura de investigación disciplinaria en contra de Carlos Julio Ramírez Gómez y debió en forma oficiosa y dentro del término de 12 meses establecido por el primer inciso del artículo 156 de la Ley 734/2002, haber adelantado todo el trámite propio de esta etapa procesal, eso sí, respetando y garantizando los derechos del investigado disciplinariamente. Vemos que esto no ocurrió. Se dejó vencer los términos sin haber evaluado lo actuado y sin haber adoptado la decisión de cargo, en caso de que se reunieran los requisitos legales para ello o haber proferido el acto administrativo de archivo de las diligencias, lo que se extraña totalmente en este proceso. Por lo anterior, ya la Personería Municipal de Santiago de Cali no puede adelantar actuación alguna por la ocurrencia del fenómeno jurídico de pérdida de la competencia funcional en beneficio del defendido y en consecuencia de proceder al archivo definitivo de ese proceso disciplinario. El Instituto de Estudios del Ministerio Público, creado por el artículo 22 de la Ley 201 de 1995 y modificado por el decreto 262 de 2000, en su artículo 49 define al instituto como una unidad administrativa especial de carácter académico con autonomía financiera y autonomía presupuestal. Y según el artículo 50 de este mismo decreto 262 de 2000, en su numeral primero, tiene como función, comillas, asesorar al Procurador General de la Nación y a los funcionarios del Ministerio Público mediante el desarrollo de programas de capacitación orientados a mejorar la gestión administrativa y a promover el conocimiento del respeto a los derechos consagrados en la Constitución Política y su cartilla de formación denominada nulidades, recursos y revocatoria del régimen disciplinario, que en su página 6 nos dice acerca de la nulidad que es, comillas, es un correctivo diseñado para restar eficacia al acto procesal surgido con violación de los requisitos constitucionales y legales para ser considerado válido y por ser inadecuado para cumplir las funciones y fines del proceso, por la cual la anulación no afecta exclusivamente al acto irregular, sino también al proceso en el cual se produce. Se cita por el Instituto de Estudios del Ministerio Público el cuaderno de Derecho Disciplinario, líneas doctrinales número 8, Distrital Capital, Soraya Clavijo Ramírez, y su página web. En esa misma cartilla de formación, nos dice en su página 29 que el vencimiento de términos per se genera de manera indefectible la nulidad de la actuación y conlleva la pérdida de competencia para proseguir la decisión. Cita aquí el Ministerio Público la consulta 218-04 de la Procuraduría General de la Nación. Asimismo, se analiza la sentencia T199, T190 del 95, el cuaderno de Derecho Disciplinario número 8, página 34, también del Distrito Capital, Soraya Clavijo Ramírez. Si equivocadamente se pensara que no hay nulidad, por cuanto lo que se ha adelantado es una indagación preliminar y en parte la etapa de investigación disciplinaria y no se ha emitido fallo por parte de la jefe de la Oficina de Control Interno de la Alcaldía de Cali, o no se emitió, debe tenerse en cuenta que la norma especial, Ley 715/2001, en su artículo 10, numeral 1011, asigna a los rectores de las instituciones educativas públicas la función de ser quienes impongan a los docentes las sanciones disciplinarias propias del sistema de control interno disciplinario. De manera que no puede pensarse que la Dirección de Control Interno Disciplinario de la Alcaldía de Santiago de Cali tiene dicha función y competencia. De otra parte, el juez natural disciplinario para los docentes, que en este caso es la rectora de la Institución Técnica Educativa de Comercio, Simón Rodríguez, no emitió acto administrativo alguno en que delegara o designara a otros funcionarios de esa institución educativa el adelantar las etapas de indagación preliminar o investigación disciplinaria, guardándose para ella el dictar el fallo, de manera tal que al no existir el acto de delegación, tenemos que lo actuado por funcionarios no delegados y ajenos a dicha institución educativa resulta ajena de derecho y se constituye en irregularidades sustanciales que afectan el debido proceso de mi defendido. Artículo 143, numeral 3 de la Ley 734/2001. Sobre la nulidad por falta de competencia para proferir el fallo,
el Instituto de Estudios del Ministerio Público en su cartilla de formación denominada Nulidades, Recursos y Revocatoria en el régimen disciplinario, en su página 13 nos dice, comillas, la investigación podrá ser adelantada por cualquier funcionario que cumpla funciones disciplinarias según la designación del jefe de la Oficina de Control Interno, pero solo este tiene competencia para proferir fallo so pena de resultar invalidado. Se cita igualmente el cuaderno de Derecho Disciplinario, líneas doctrinales número 8. Siendo así las cosas, señor personero, insisto Sí. que este proceso, primero, la ley especial prima sobre las otras, y siguiendo la pirámide de Kelsen, esta ley está por encima de aquellos decretos. El señor Carlos Julio no es dependiente de la Dirección de Control Interno Disciplinario de la alcaldía, es dependiente de quien ejerce la función de control interno disciplinario en la institución educativa, la rectora en su momento. La personería fue informada, se le informó por escrito. La misma personería lo está diciendo hacia folio 35, con fecha 23 de septiembre de 2016. Y cuando dicta el auto que aboca conocimiento, solo hasta el 29 de noviembre de 2018. Es decir, había más que transcurrido el término para que ella, siendo su deber oficioso, hubiera adelantado o bien la averiguación disciplinaria preliminar o la investigación. Considero que según la queja que se le puso en conocimiento en septiembre 23 de 2016, pues de pronto no era menester haber acudido a la indagación preliminar, sino directamente a la investigación. Hiciera directamente la investigación por los elementos que allí obraban, que se decía quién era el presunto responsable, cuáles eran los presuntos hechos disciplinables, en fin, debió haber aperturado, pero a partir de septiembre 23 tenía 12 meses que vencían en septiembre 23 de 2018. Y tenemos, como así mismo lo cita en su auto, que aquí recurre, que solo hasta el 29 de noviembre de 2018 la personería aboca conocimiento ya vencido. Ya había ocurrido el fenómeno jurídico de pérdida de competencia funcional, como antes lo he expuesto. Por lo anterior, solicito se revoque su auto, materia de recurso, y se proceda a declarar la nulidad y su archivo, fundado además para evitar posteriores errores en esa pérdida de competencia funcional. Muchas gracias. Bueno, de acuerdo al procedimiento que se realiza, después de haber proferido el auto por medio del cual se resuelve el recurso de nulidad, se resuelve la nulidad, el apoderado de la parte investigada, pues contaba con el derecho de presentar el recurso de reposición frente a lo manifestado por el despacho. Igual como nos encontramos en la procedimiento por oralidad, todo se debe hacer dentro de la misma citada audiencia. Por tal razón, pues el despacho procederá en ese momento a dar respuesta al recurso que ha presentado el apoderado de la parte investigada. De acuerdo a lo manifestado por el doctor Raúl Carvajal en el recurso de reposición presentado hace un instante, el despacho, teniendo en cuenta lo manifestado en el auto por medio del cual se resolvió la nulidad de fecha 2 de octubre de 2002, se ratifica en lo considerado en el mismo auto. Y se ratifica en lo considerado en el mismo auto, toda vez que allí se expresó que aquí nos encontrábamos frente a un tema especial y es la protección integral que deben tener los niños, niñas y adolescentes, la cual está consagrado en el Código Disciplinario Único y en los decretos que lo han reglamentado, que han reglamentado la materia. Si bien es cierto, también existe una facultad o existe dentro de las atribuciones que tienen los rectores de las instituciones educativas el poder iniciar las acciones disciplinarias frente a, pues, al personal que se encuentra a su cargo,
También existe una protección integral de los niños, niñas y adolescentes que establece a esos rectores unas obligaciones a cumplir dentro del marco de un deber legal. Una de ellas es iniciar la ruta de atención cuando se presentan casos por presunto acoso o abuso sexual dentro de la institución educativa, activar la ruta y hacer las respectivas denuncias, tal como lo hizo, y las denuncias y reportes, tal como lo hizo la señora rectora de la institución educativa técnica superior Simón Rodríguez. Al momento de ella hacer esa denuncia, pues es una denuncia que también, como lo establece la misma ley, se le debe reportar a la Secretaría de Educación Municipal, que es el ente rector de la educación dentro del municipio de Santiago de Cali. La Secretaría de Educación Municipal pues debe también iniciar las acciones de tramitar esa queja presentada por los rectores, trámite que debe, pues, que conllevaría a dos razones: el tema de las acciones disciplinarias y el tema de las acciones penales a que hubiese lugar. Ellos iniciaron, de acuerdo a cómo se manifestó en el auto por medio del cual se resolvió el recurso, pues, se hicieron los reportes del caso que debían hacer, razón por la cual pues la Oficina de Control Interno Disciplinario del municipio de Santiago de Cali fue la conocedora para llevar los temas de materia disciplinaria. En esta oficina pues se tenía la competencia, dadas las circunstancias que generaban la queja presentada. Eran las circunstancias, como repito, donde se encontraba de presente la protección integral que deben tener los niños, niñas y adolescentes, y tal como lo manifesté, pues cuando se presentan conflictos entre los intereses y los derechos, priman los intereses y los derechos de los niños, niñas y adolescentes, de acuerdo a como se ha manifestado en el auto por medio del cual se niega el recurso, se niega la nulidad presentada. De igual manera, el conocimiento iniciado por la Personería de Santiago de Cali del caso, y que hoy nos tiene la presente audiencia, se hizo en ejercicio del poder disciplinario preferente que tienen las personerías y que tienen las procuradurías, y que ha sido otorgado por la misma ley 734 o Código Disciplinario Único. Como lo manifesté en el auto, el señor personero, en ejercicio de ese control, de ese poder preferente, y teniendo en cuenta que los casos de acoso, de presunto acoso sexual y de presunto actos sexuales son unos casos de una relevancia social, hizo la solicitud a la Oficina de Control Interno y Disciplinario del municipio de Santiago de Cali, solicitud que fue aceptada por la misma oficina, razón por la cual remitió todos los expedientes a este despacho, que por el tema que se estudia en el presente caso, pues se llevaban en dicha oficina. Dentro de ellos fue remitido el expediente a nombre del señor Carlos Julio Ramírez Gómez, pues por los hechos que ya todos conocemos. Es por esta razón que la personería sí tiene la competencia para conocer del caso y para realizar las respectivas investigaciones y cursar el procedimiento que en este momento se está adelantando. De otra manera, también es claro, y lo debemos tener, que el procedimiento que adelanta la personería está atemperado en lo consagrado en la ley 734 de 2002 y en especial en el artículo 30. El artículo 30 de esta ley, y por tanto se puede apreciar que la acción no se encuentra ni prescrita ni ha caducado para conocer en este momento del asunto que nos compete. También debo resaltar que el procedimiento que se inició de manera verbal se hizo en cumplimiento de todos los derechos que tiene el investigado, tal como lo expresé en el auto por medio del cual se resuelve en la nulidad. Se citó una audiencia, el investigado manifestó no poder conectarse vía virtual a la audiencia como se está en ese momento haciendo. Por tal razón, el personero delegado pues tomó la decisión, en aras de proteger esos derechos del investigado, de que se programara para una nueva fecha. Al investigado se le remitió copia íntegra del expediente de acuerdo a su solicitud, para que conociera pues el expediente y los hechos por los medios de los cuales se le investiga. La misma ley disciplinaria establece que la defensa técnica, el procedimiento disciplinario se puede adelantar sin la defensa técnica. Porque la defensa técnica, y como lo manifestaba en el auto por medio del cual se resolvió el recurso, es opcional del disciplinado en el caso de procedimientos disciplinarios.
En el tema de nombrar un abogado de oficio, ese abogado de oficio, tal como lo establece la ley 734, se debe designar cuando no comparecen al proceso ni el apoderado ni el investigado, situación que no se presentó en este caso en particular, dado que el investigado desde el principio conoció del auto, conoció del procedimiento, se le entregó pues la documentación suficiente para que conociera, y al momento en que se instalaron las audiencias, el vía virtual compareció a las mismas. Por esa razón, pues no se le estaría violando su derecho, y por esa razón, pues no se aplicaría la designación de un abogado de oficio, toda vez que en materia disciplinaria, repito, se debe presentar, se debe designar cuando ni el investigado ni su apoderado comparecen y el procedimiento debe continuar. En el caso en particular, el investigado compareció desde la primera audiencia en la cual se dio lectura al auto por medio de la cual se citaba a procedimiento verbal. Dadas estas razones, y pues de acuerdo también a lo manifestado en el auto que anteriormente se había leído, el despacho ratifica lo contenido en el auto del 2 de octubre de 2020 y niega el recurso de reposición presentado por el doctor Raúl Carvajal, apoderado del investigado, y da continuidad al procedimiento verbal que se adelanta contra el docente Julio César Ramírez Gómez mediante expediente 481 de 2018. Ya notificada la decisión tomada por el despacho frente al recurso presentado, al auto que negó la nulidad, que también se había presentado por parte del apoderado de la parte investigada. Muchísimas gracias. Le agradecería, por favor, aclarar unos aspectos. Primero, el auto que agota conocimiento, el número 1020 del 29 de noviembre, en ningún momento, usted puede verlo, hace mención al tema de la prevalencia de los menores. De manera que en este momento está trayendo unos argumentos, unas motivaciones que no estaban en el auto administrativo. ¿Sí? Que agota conocimiento. Allí no estaban. Podemos ver folio 103 del cuaderno. Lo otro, aclare para el despacho, ¿cuál es la diferencia entonces entre la caducidad de la acción disciplinaria, que es de la que trata el artículo 30 de la ley 734, que dice que 5 años si no se ha proferido auto de apertura de investigación disciplinaria, frente a lo que nos trae el 152 y el principio de celeridad? Entendamos que los principios son prevalentes. Lo trae la Constitución y lo trae el Código Disciplinario. Oficiosamente, a partir de cuando tuvo conocimiento, debió haber adelantado oficiosamente la investigación. ¿Y qué tiempo tenía para la investigación? 12 meses. Entonces, le solicito muy respetuosamente al despacho, aclare esta situación entre la diferencia que para el despacho le asiste entre la caducidad de la acción disciplinaria, que es 5 años, ¿sí?, y el término que tiene para haber adelantado la investigación disciplinaria una vez tuvo conocimiento. Son dos hechos distintos. Aclare porque en su nuevo pronunciamiento no lo está haciendo. Le agradezco mucho. Bueno, respecto a lo solicitado por el señor abogado doctor Raúl Carvajal, me permito manifestar que en el auto del 2 de octubre de 2002, el despacho manifestó que el auto que aboca conocimiento argumentó el ejercicio del poder preferente. ¿Cuándo? Octubre 2 de 2000. El despacho manifiesta en el auto que resuelve en la unidad del 2 de octubre de 2002 que el auto por medio del cual se abocó conocimiento, que tiene fecha 2002 no es. 29 de noviembre del año 2018, auto número 1020 del 29 de noviembre de 2018, manifiesta el despacho en el auto del 2 de octubre del 2020 por medio del cual resuelve la nulidad presentada por el abogado, que dicho auto, el auto del año 2018, se sustentó en el ejercicio del poder preferente
que tiene el señor personero municipal de Santiago de Cali. Le doy lectura al auto como tal, donde dice: el sustituto personero delegado Luis Alberto Cedro Ricardo de la Dirección Operativa para la Vigilancia de la Conducta Oficial aboca conocimiento de las presentes diligencias radicadas dentro del expediente 482-2018, del cual venía conociendo la Oficina de Control Disciplinario de la Alcaldía de Santiago de Cali, y por disposición del control preferente, el personero municipal Héctor Hugo Montoya Cano. En el auto por medio del cual se resuelve la nulidad, se expresaron las razones mediante las cuales pues el doctor Héctor Hugo manifestó la solicitud del poder preferente, y basado en esa solicitud del poder preferente se abocó el conocimiento de la presente investigación disciplinaria. De igual manera me permito manifestar que pues, el auto que resuelve la nulidad se basó en los puntos establecidos presentados por el abogado al momento de la solicitud de la nulidad. Fueron 4 puntos. Basados en esos puntos se dio respuesta en el auto por medio del cual se resolvió dicha nulidad. Lo que usted luego pregunta referente a la caducidad de la acción disciplinaria es un tema que no se encontraba dentro del auto, no se encontraba dentro de la solicitud presentada en la nulidad. La nulidad se basó en 4 puntos específicos, los cuales reposan en dicho auto, y sobre dichos puntos fue que el despacho procedió a hacer las apreciaciones correspondientes, y que dieron como origen pues negar la nulidad presentada. Entonces, por esta razón, pues el despacho solo se atempera a lo solicitado en la nulidad, solo se atempera a dar respuesta al abogado frente a los puntos en los cuales radicó su nulidad, pero más puntos pues allí no se presentaron, y sobre esos puntos fue que el despacho presentó la respuesta y la negativa que hace unos instantes se acaba de leer. Entonces, basado en eso, pues igual de nuevo me permito decir que me ratifico en la decisión tomada, que niego el recurso de reposición presentado por el abogado del investigado, y que doy trámite a que se prosiga con el procedimiento verbal que se adelanta contra el expediente 481-2018 en los términos y estado actual en el cual se encuentra. En ese momento el procedimiento se encuentra en periodo probatorio, y en ese mismo periodo pues se dará trámite al procedimiento a continuación. Dado esto, pues el despacho decide ratificarse, negar la nulidad y continuar con el procedimiento. Lamentablemente no tengo más recursos que la ley me prevea, solo el de reposición. Exactamente. Pero no estoy conforme con la decisión. Bueno. Dando continuidad al procedimiento, nos encontramos en el periodo probatorio en el cual pues el despacho hizo una solicitud de unas pruebas a diferentes entidades, las cuales pues por su competencia conocieron del caso que se presentó, y de igual manera al momento en que intervino el investigado, él hace una solicitud de que se tengan como pruebas unas pruebas documentales que enunció en 15 puntos, en 18 puntos. El despacho, al momento de enunciar las pruebas, le solicitó que vía correo electrónico pues debería enviar los documentos que soportan estas pruebas que él pretende hacer valer. Hasta el momento, y de acuerdo a lo manifestado por la Secretaría, al momento de iniciarse la presente audiencia, no se habían aportado los documentos escaneados que soportan las pruebas presentadas por el investigado. Solamente se remitió un oficio mediante el cual el señor firmado por el señor Carlos Julio Ramírez Gómez, en el cual igualmente enumera las pruebas que pretende hacer valer y hace una relación de las mismas, pero a ese oficio tampoco se le acompañó las pruebas documentales. Entonces, para que estas sean tenidas en cuenta y para que sean pues validadas dentro del procedimiento y tenidas en cuenta por el despacho, las mismas deben reposar en el expediente para que el operador disciplinario pues pueda hacer el estudio de las mismas y pueda hacer la evaluación de las mismas. Es un requerimiento que le hago al investigado y al apoderado del investigado, que se tenga presente la remisión de esas pruebas para que el despacho las tenga dentro del expediente y pueda hacer el estudio y conocer las mismas. Como nos encontramos en el periodo probatorio, pues en este momento concedo el uso de la palabra al doctor Raúl Carvajal para que
considere o le manifieste al despacho si pretende hacer valer otras pruebas dentro del expediente, toda vez que está en la oportunidad de hacerlo. Muchas gracias, señoría. He visto la solicitud de pruebas, me envió una copia presentada. Quisiera oralizarlas en esta audiencia. Y el despacho me permite. Sí, tiene el uso de la palabra, señor abogado. Muchas gracias. Como prueba número 1, entonces dice que estas pruebas, en archivo adjunto a este memorial, aporto las enumero y relaciono de forma siguiente. 1. Derecho de petición dirigido a la Rectoría de la Institución Educativa Técnico Comercial Simón Rodríguez con sede en la ciudad de Santiago de Cali, en que se solicita certificación y aporte de copias del mapa de procesos que estuviera vigente para el año 2016, en que se prevea los tiempos y actuaciones que allí se van a adelantar ante quejas disciplinarias contra docentes, junto con el manual de convivencia. De igual manera, se solicita informes sobre qué actividades y en qué términos se adelantaron las actuaciones disciplinarias que allí reposaban en contra del docente Carlos Julio Romero Gómez. De igual manera, se solicitó certificación y copias de la Ruta de Atención Integral para la protección de los derechos de los estudiantes que estuviera vigente para el año 2016. Con estas pruebas documentales se busca establecer si en aquellas actuaciones administrativas se respetó el debido proceso o si se vulneró este derecho fundamental y sin garantías de publicidad, contradicción y defensa. Todo esto que aquí se acaba de decir hace parte del derecho de petición que se enumera como prueba número 1. 2. Derecho de petición dirigido a la Dirección de Control Interno y Disciplinario de la Alcaldía de Santiago de Cali, en que se solicita certificación y aporte de copias del mapa de procesos que estuviera vigente para el año 2016, en que se prevea los tiempos y actuaciones que allí se van a adelantar ante quejas disciplinarias contra docentes. De igual manera, se solicita informes sobre qué actividades y en qué términos se adelantaron las actuaciones disciplinarias que allí reposaban contra el docente Carlos Julio Ramírez Gómez. Con estas pruebas documentales se busca establecer si en aquella actuación administrativa se respetó un debido proceso o si se vulneró este derecho fundamental y si garantía de publicidad, contradicción y defensa. Prueba número 3. Derecho de petición, algo aquí, un paréntesis. Este derecho de petición, según nos acaba de informar el disciplinado Carlos Julio Ramírez, no ha sido respondido por la Dirección de Control Interno Disciplinario. Por lo tanto, de su admisión, solicitaría comedidamente que se oficie a la Dirección de Control Interno Disciplinario para que dé la respuesta y la envíe a este proceso. La prueba número 3. Derecho de petición dirigido a la Rectoría de la Institución Educativa Técnico Comercial Simón Rodríguez con sede en la ciudad de Santiago de Cali, en que se solicita certificación sobre el hecho de haber sido el docente Carlos Julio Ramírez Gómez quien para el año 2016 propuso y logró llevar a cabo la conferencia dirigida a los alumnos de esa institución dictada con el nombre de comillas sobre una sexualidad segura, que se impartiera para los alumnos de los grados 8.3, 8.4, 9.3 y 9.4 y sobre la salida pedagógica y de orientación para la vida para los alumnos del grupo 11-2 de la jornada de la tarde, así como el que se informe del aporte e importancia que estas actividades hayan tenido para el alumnado de la institución. Con esta prueba se muestra un perfil totalmente distinto al que en forma ajena a la verdad se le están brindando al docente en mención. La prueba número 4. Copia de acta de la conferencia, comillas, una sexualidad segura, la cual fue promovida por el docente Carlos Julio Ramírez Gómez, realizada los días 7 y 14 de septiembre de 2016 en la institución educativa técnico comercial Simón Rodríguez con sede en la ciudad de Santiago de Cali. Con esta prueba demuestro que efectivamente sí se realizó esta actividad de formación de sus derechos sexuales a los alumnos de esa institución, con lo que se demuestra realmente como muy defendido como una persona que siempre ha pugnado por el respeto y la garantía de los derechos de sus alumnos y no como en forma no cierta se le indica en este proceso disciplinario. Prueba número 5. Certificación de fecha 24 de julio de 2020 expedida por la rectora de la Institución Educativa Técnica Comercial Las Américas con sede en la ciudad de Santiago de Cali, señora Elizabeth Palomino Muñoz, en que da cuenta que el señor Carlos Julio Ramírez Gómez labora en esa institución desde el 2 de abril hasta la fecha y en ella da cuenta de las calidades y cualidades de este docente. Con esta prueba se pretende demostrar que estamos frente
a un docente cuyo comportamiento es totalmente ajeno y contrario al que en forma no cierta se le reprocha en este proceso disciplinario. Prueba número 6. Constancia, julio 30 de 2020, suscrita por el docente Gregorio Guzmán Gómez, en que da cuenta de haber sido compañero de labores del señor Carlos Julio Ramírez Gómez desde el 9 de febrero de 2015 hasta el 2 de abril de 2018 en la institución educativa técnico-comercial Simón Rodríguez, con sede en la ciudad de Santiago de Cali, y en ella describe el trato respetuoso que el docente Ramírez Gómez siempre observó frente a sus alumnos y alumnas en ese plantel educativo, que es precisamente en ese tiempo y ocasión en el que se le reprocha actuaciones que, como se demostrará, no son ciertas. Prueba número 7. Constancia de fecha, julio 30 de 2020, suscrita por el docente José Vicente Garcés, en que da cuenta de haber sido compañero de labores del señor Carlos Julio Ramírez Gómez desde el 9 de febrero de 2015 hasta el 2 de abril de 2018 en la institución educativa técnico-comercial Simón Rodríguez, con sede en la ciudad de Santiago de Cali, y en ella se describe el trato respetuoso que el docente Ramírez Gómez siempre observó frente a sus alumnos y alumnas en ese plantel educativo, que es precisamente en ese tiempo y ocasión en el que se le reprocha actuaciones en que, como se demostrará, no son ciertas. Prueba número 8. Declaración de fecha 5 de septiembre de 2020 que rinde Alba Argüelles Fernández, quien es docente y para el año 2016 fue compañera de labores del docente Carlos Julio Ramírez Gómez, y es enfática en afirmar cómo observó que este es persona respetuosa de sus compañeros y comunidad educativa y nunca mostró comportamientos irrespetuosos o inadecuados hacia los estudiantes. Esta prueba muestra cómo mi defendido siempre se ha distinguido en la comunidad educativa por sus actuaciones que son totalmente distintas a las que se le digan y por las cuales se adelanta este proceso por una. Prueba número 9. Declaración de fecha 3 de septiembre de 2020 que rinde Javier Alfonso Palacio Cantillo, quien era alumno de la institución educativa técnico-comercial Simón Rodríguez, con sede en la ciudad de Santiago de Cali, quien para el año 2016 presenció y escuchó cómo dos compañeras concertaban para formular cargos no ciertos para el docente Carlos Julio Ramírez Gómez. Esta prueba es de suma importancia porque cuando con ella se probaría cómo las pretendidas acusaciones son ajenas a la realidad y se dieron con el fin de procurar la injustificada salida del docente de esa institución educativa. Prueba número 10. Declaración que rinde Natalia Andrade Lloreda, quien para el año 2016 era estudiante del grado 6-4 en la institución educativa técnico-comercial Simón Rodríguez, con sede en la ciudad de Santiago de Cali, y narra cómo escuchó a una de sus compañeras decirle a otras que iba a decir que el profesor era un pedófilo porque iba perdiendo materias para que lo sacaran del colegio. Esto refiriéndose al docente Carlos Julio Ramírez Gómez. Prueba número 11. Declaración que rinde Joana Lloreda Torres, quien era alumna de la institución educativa técnico-comercial Simón Rodríguez, con sede en la ciudad de Santiago de Cali, quien para el año 2016 escuchó y escuchó cómo una alumna de grado 6 presenció Perdón, doctor. Es que concertada para formular cargos no ciertos al docente Carlos Julio Ramírez. ¿Puedo hacer una aclaración allí? Importancia, por cuanto con ella se probaría cómo las pretendidas acusaciones son ajenas a la realidad y se dieron con el fin de procurar la injustificada salida del docente de la institución educativa. Prueba número 12. Declaración de fecha 26 de agosto de 2020 de Natalie de la Pava Rodríguez, quien para el año 2016 era estudiante de la institución educativa técnico-comercial Simón Rodríguez, con sede en la ciudad de Santiago de Cali, y refiere ser en ese entonces integrante del grupo gestor de paz escolar, y pese a ello nunca fue citada a reuniones con las alumnas de quienes escuchaban acusaciones en contra del profesor Carlos Julio Ramírez Gómez, pero que se trataba de un complot en contra de este docente. Con esta prueba se demuestra cómo estas acusaciones son contrarias a la verdad y se trataba de una actuación con el fin malintencionado de provocar la salida injusta del docente. Prueba número 13. Declaración de fecha 26 de agosto de 2020 de Luis Felipe Tamayo Llanes, quien para el año 2016 era estudiante de la institución educativa técnico-comercial Simón Rodríguez, con sede en la ciudad de Santiago de Cali, y refiere ser en ese entonces integrante del Comité de Convivencia, y pese a ello nunca fue citado a reuniones con las alumnas de quienes escuchaban acusaciones en contra del profesor Carlos Julio Ramírez Gómez, pero que se trataba de un complot en contra de este docente. En esta prueba se demuestra cómo estas acusaciones son contrarias a la verdad y se trata de una actuación con el fin malintencionado de provocar la salida injusta del docente. Prueba 14.
Declaración que rinde Laura Camila Gutiérrez Gamboa, quien para el año 2016 era alumna del grado 6-4 de la institución educativa técnico-comercial Simón Rodríguez, con sede en la ciudad de Santiago de Cali, quien es enfática en dar cuenta del buen trato y respeto que observó el docente Carlos Julio Ramírez Gómez. Con esta declaración se puede observar cuál era realmente el trato que este daba a sus alumnos y alumnos de esa institución. Prueba número 15. Declaración de Carlos Mario Ramírez Zúñiga, de fecha 19 de agosto de 2020, quien es hijo del docente Carlos Julio Ramírez Gómez, quien da a conocer el perfil que su padre tiene en su entorno familiar y el cómo ha por estas infundadas acusaciones disciplinarias que actualmente se le siguen en su contra. Esta prueba tiende a demostrar el lado familiar del docente y el cómo siempre se ha distinguido y actuado. Prueba 16. Declaración de Natalia Ramírez Gómez, de fecha agosto 7 de 2020, quien es sobrina del docente Carlos Julio Ramírez Gómez, quien da a conocer el perfil que su tío tiene en su entorno familiar y el cómo ha recibido de él un trato respetuoso y afectivo. Esta prueba tiende a mostrar el lado familiar del docente y el cómo siempre se ha distinguido y actuado. 17. Prueba 17. Declaración de Camila Zúñiga Galarza, de fecha agosto 19 de 2020, quien es sobrina política del docente Carlos Julio Ramírez Gómez, quien da a conocer el perfil que su tío tiene en su entorno familiar y el cómo ha recibido de él un trato respetuoso y afectivo. Esta prueba tiende a mostrar el lado familiar del docente y el cómo siempre se ha distinguido y actuado. Prueba 18. Declaración de Andrés Felipe Bedoya Ramírez, de fecha agosto 25 de 2020, quien es sobrino del docente Carlos Julio Ramírez Gómez, quien da a conocer el perfil que su tío tiene en su entorno familiar y el cómo ha recibido él un trato respetuoso y afectivo. Esta prueba tiende a mostrar el lado familiar del docente y el cómo siempre se ha distinguido y actuado. Pruebas testimoniales con el fin que se ratifiquen en las declaraciones aquí presentadas por escrito, las cuales aporto en la forma y para los fines antes señalados, solicito respetuosamente al despacho se sirva citar a declarar, ratificar y ampliar sus declaraciones a las siguientes personas, quienes pueden ser citadas a través del medio defendido en sus direcciones electrónicas que anuncian estas personas en sus escritos. Testigos estos que permitirán probar sus manifestaciones y controvertir las acusaciones disciplinarias que hay en contra de mi representado, demostrando que se trata de una acusación infundada, ajena a la verdad y creada para producir la salida injusta del docente de la institución educativa técnico-comercial Simón Rodríguez, con sede en la ciudad de Santiago de Cali, sin importarles que se trata de un educador de grandes cualidades, respetuoso, diligente y cumplidor de su deber funcional. Estos testigos son: 1. Gregorio Guzmán Gómez. 2. José Vicente Garcés. 3. Alba Argüelles Fernández. 4. Javier Alfonso Palacio Cantillo. 5. Mil Joana Lloreda Torres. 6. Natalie de la Pava Rodríguez. 7. Luis Felipe Tamayo Llano. 8. Laura Camila Gutiérrez Gamboa. 9. Carlos Mario Ramírez Zúñiga. 10. Natalia Ramírez Gómez. 11. Camila Zúñiga Galarza. 12. Andrés Felipe Bedoya Ramírez. Prueba pericial. Por cuanto se requiere de la experticia psicológica realizada por la psicóloga Nancy Yolima Rumier Guevara al docente Carlos Julio Ramírez Gómez, para demostrar si se trata de una persona de sanas condiciones psicológicas ajena a actos como el que se les digan, se ha procedido a realizarse dicha experticia, la cual se aporta con este escrito para ser tenida en cuenta y para ello, en la fecha y hora que el despacho ordene, se hará comparecer a la profesional en psicología que le explicará y soportará esta experticia y acreditará sus calidades y experiencia profesional. Sus datos personales de ubicación se encuentran en su dictamen. Para este fin, se adjunta en formato PDF la orden a psicología forense y el informe de valoración psicológica realizada a Carlos Julio Ramírez Gómez. Ruego al despacho acceder a todas estas pruebas aquí solicitadas. Debo precisar que, según el señor personero ha manifestado, aún no le han sido enviados estos soportes. Entonces, le solicitaría nos dé un compás para que el señor Carlos Julio Ramírez, quien tiene esos soportes digitales en su poder, los haga llegar a su despacho. Muchas gracias. Doctor, qué pena, es que no le escuché muy bien lo de las solicitudes de pruebas, entonces si de pronto me pueden enviar al correo electrónico las mismas para poder copiarlas dentro de la diligencia, les agradezco muchísimo. Con el mayor gusto, sí, señor. Claro que sí. Yo quiero hacer una aclaración.
doctor Carvajal, la prueba número 11, usted mencionó a Nini Johanna, pero esa es la mamá de la niña. Ni Joana, Nini Johanna es la mamá. ¿cómo llama la menor? Es que esa es la ¿Cómo llama mamá la menor? ella es la mamá de Natalia Andrade Lloreda. O sea que esa Es prueba la no, mamá de la otra de la- sí, Entonces, señor profesor, se prescinde la prueba número 11 en razón a sí, lo que es puesto por el disciplinado. pero yo también Para, tengo la para prueba pasar la número calle 11. para- Es que tengo un certificado, una constancia que me Por dio favor, no un ex. respetamos el uso de la palabra. En ese momento está haciendo uso de la palabra el señor apoderado, quien estaba manifestando algo referente a la prueba número 11. Entonces, les solicito, por favor, respetemos el uso de la palabra y que él pueda explicar lo que quería manifestar respecto de la prueba solicitada en ese numeral. Correcto, señor Es profesor. que, señor personero, lo siento. Lo que pasa es que había un error y quería subsanarlo. Entonces, pues como él y yo estamos del mismo lado, entonces no es que le esté quitando yo la palabra a él. Por eso, pero respetémonos el uso de la palabra en la audiencia porque pues nos encontramos frente a un tema virtual que es muy difícil escuchar a varias personas a la vez y al momento en que usted intervino estaba el señor Carvajal, el doctor Carvajal manifestando algo respecto a la prueba del numeral 11 y pues por la interferencia el despacho no pudo escuchar cuál era su solicitud, entonces por eso le cedo el uso de la palabra a él para que él manifieste lo que quería expresar respecto de esa prueba. Muchas gracias, señor profesor. Efectivamente, valga la aclaración de forma intempestiva por demás, ha hecho mi defendido de que la señora Joana Llorea Torres no es alumna de la institución educativa, sino la madre de una alumna, de Natalia Andrea Llorea. Entonces, respetuosamente, informo al despacho que prescindo de la prueba número 11, no llamar a la señora Nini Joana Llorea Torres, ni tener en cuenta la declaración que aparece como firmada por ella, pero sí la declaración de la niña Natalia Andrea Llorea y las demás antes solicitadas. Respecto a la solicitud, sí, que se le hace de enviar esto, correcto, sí, le solicito al despacho, me fije un término para yo entonces enviar todo esto por escrito, ¿sí? Debidamente firmado, conjunto con las documentales. Respecto del número, después del numeral 18 existen unas pruebas testimoniales. En el escrito que se me ha enviado, se manifiesta lo siguiente, voy a dar lectura al mismo. Con el fin de que se ratifiquen las decisiones aquí presentadas por escrito, las cuales aporto en la forma y para que los fines antes señalados, solicito respetuosamente al despacho se sirva citar a declarar, ratificar y ampliar sus declaraciones a las siguientes personas, quienes pueden ser citadas a través de mi defendido o en sus direcciones electrónicas que anuncian estas personas en su escrito. Testigos estos que permitirán probar sus manifestaciones y controvertir las acusaciones disciplinarias que hay en contra de mi representado, demostrando que se trata de una acusación infundada, ajena a la verdad y creada para producir la salida injusta del docente de la institución educativa técnico-comercial Simón Rodríguez, con sede en la ciudad de Santiago de Cali, sin importarles que se trate de un educador de grandes cualidades, respetuoso, diligente y cumplidor del deber funcional. Estos testigos son, ustedes enuncian Gregorio Guzmán Gómez, Uber Gabriel Hernández, Andrés Felipe Bedoya, Elizabeth Palomino, Javier Alfonso Palacio, Xiomara Esther Castillo, Nancy Yolima Rumier, Alba Aguiles Fernández, Natalia de la Pava, Luis Fernando Tamayo, Laura Camila Gamboa, Nancy Gamboa, Natalia Andrea Lloreda, Nini Joana Lloreda, Carlos Mario Ramírez, Natalia Ramírez González y Camila Zúñiga Galarza. Ellos tienen calidades de docentes, de familiares, de estudiantes, de compañeros, de familiares. Entonces yo sí quisiera saber cuál es la conducencia, pertinencia y utilidad de esas pruebas, porque pues es un número bastante elevado de solicitudes
que se están haciendo en el despacho y pues tengamos en cuenta que ya en la información aportada por la Dirección de Control Interno Disciplinario ya se encuentran varios testimonios y varias pruebas rendidas, entonces pues sí quisiera saber cuál es la utilidad de este número de personas tan significativo. Sí, en cada prueba yo iba diciendo qué se buscaba con ella, qué se buscaba probar, establecer, ¿sí? El qué escucharon, cómo se enteraron, de qué son testigos, lo iba manifestando prueba por prueba. Es posible que por fallas de audio no se haya podido escuchar claramente estos puntos, pero en el escrito que debo de enviar están debidamente determinadas. ¿Qué buscan? Demostrar cómo, en síntesis, cada uno de estos testimonios, cada una de estas declaraciones tiene un fin. Cómo, en lo que respecta a cada quien, unos probarán cuál era la actuación como docente del señor Carlos Julio Ramírez Gómez, desde el punto de vista de la rectoría, los mismos docentes que observaron, cómo vieron, qué pueden decir ellos del comportamiento de este señor. Respecto a los alumnos, vemos que los alumnos aquí citados, ellos, unos manifiestan cuál era ese trato respetuoso que siempre demostró el señor docente Carlos Julio Ramírez Gómez, y a su vez, otros de ellos dicen lo que escucharon, vieron a estas niñas que aparentemente presentan una queja disciplinaria y explican cuál era el motivo de ese velado que tenían para que esto. Ya de esos testimonios se podrá ver cuál era la razón por la cual ellas, una en especial, creó esto y se valió de otras niñas para darle refuerzo a su intención no cierta. Respecto a las familias cercanas, ¿sí? Hombre, se considera que si es una persona, según la queja, que aparentemente comete actos abusivos contra menores, eso de alguna manera se reflejaría en su hogar, en su formación, en su comportamiento, para con sus hijos, para con sus sobrinos. Y ellos nos van a decir cómo es él en ese ambiente. Porque es difícil que una persona que siempre se ha comportado de una manera, de un momento a otro y de una forma insular, aparezca como lo quieren hacer ver en esta queja disciplinaria. Y de igual manera, ¿qué tenemos? Bueno, en esencia esto sería, pero como manifiesto, a cada uno de estos he dicho sobre qué puede declarar y qué se pretende probar. La utilidad, la pertinencia, la conducencia. Acabo de explicarlo también, qué es lo que busco con cada uno de ellos. Desvirtuar, controvertir las acusaciones que se le hacen. Demostrar cómo se escuchó y se vio a estas niñas haciendo un complot para sacarlo. Una de ellas tenía bajo rendimiento académico, manejaba ese grupo, ¿sí? Otros tienen más que los mismos docentes, que pueden decir, oiga, siempre observamos esto. Y aquellas pruebas documentales de los cursos que dan, fíjense cómo este docente, él siempre se ocupaba por ponerle de manifiesto en conocimiento al alumnado cuáles eran sus derechos, sobre todo en esa índole tan pesada, tan íntima, de su ser, de su sexualidad. Una persona que actúe como se pretende hacer ver en esa queja disciplinaria,
No, les va a decir, oiga, ustedes tienen estos derechos, ustedes pueden hacer esto y aquello que les están violando. Nos permite formarnos un perfil de este señor, pero también necesitamos hacer una prueba, una experticia técnica, una valoración psicológica de frente a quién estamos. Si estamos frente a un corrupto, por llamar de alguna manera, que viola los derechos de los menores, o estamos frente a una persona sana psicológicamente, estable emocionalmente. Considero, señoría, que así pues, de una manera más sucinta, estoy dándole a conocer el porqué de la pertinencia, utilidad, conducencia y sobre qué va a declarar cada uno de estos testigos. Esto, como bien me lo han solicitado, con el mayor gusto yo lo haré llegar firmado junto con las pruebas documentales y ahí mismo especificaré las direcciones de cada uno de ellos. Pese a que se ha dicho que están en los correos electrónicos o que se pueden hacer citar a través de mi defendido, pues no hay ningún inconveniente en pasarlas uno por uno de manera determinada. Muchas gracias. Respecto a lo manifestado por el señor abogado, y revisando el oficio mediante el cual ustedes enumeran los documentos que se deben tener como pruebas, en estos documentos que aportan se encuentran los siguientes. Certificación expedida por la rectora de la institución educativa con sede en Santiago Cali, señora Elizabeth Palomino Muñoz. Constancia de fecha 30 de julio 30 de 2020, suscrita por el docente Gregorio Guzmán Gómez. Declaración de fecha 5 de septiembre que rinde Alba Agüiles Fernández. Constancia del profesor Uber Gabriel Hernández. Constancia del señor Uber Gabriel Hernández Foronda. Declaración que rinde Javier Alfonso Palacio Castillo. Declaración que rinde Natalia Andrade Lloreda. Declaración que rinde Laura Camila Gutiérrez Gamboa. Declaración que rinde Natalie de la Pava Rodríguez. Declaración de fecha 26 de agosto de 2020 de Luis Felipe Tamayo Llanos. Declaración de Carlos Mario Ramírez Zúñiga. Declaración de Natalia Ramírez Gómez. Declaración de Camila Zúñiga Galarza. Declaración de Andrés Felipe Bedoya Ramírez. El despacho considera que si estas declaraciones ya se van a aportar como material probatorio para estudiar pues lo que allí se manifiesta respecto del señor Carlos Julio Ramírez Gómez, no considera pertinente citarlos de nuevo a que rindan un testimonio, dado que pues ya las declaraciones que ellos pretenden hacer valer ya se están aportando de manera escrita en las pruebas que ustedes mismos solicitan hacer valer por parte de este despacho. Y teniendo en cuenta el cuadro que ustedes presentan con los nombres de las personas, todos ellos ya se encuentran también en el escrito. Solamente estaría por fuera de esas declaraciones la señora Xiomara Esther Cantillo, la señora Nancy Yolima Rumier, que es la psicóloga que realizó la prueba de experticia frente al comportamiento del docente Carlos Julio Ramírez Gómez, la señora Nancy Gamboa y la señora Nini Johanna Lloreda. Esas personas, pues, el despacho considera que sí se deben escuchar en la declaración que se pretende hacer tomar y se citen, pero las demás personas pues no considero pertinente, dado que ya se está aportando un escrito de la declaración de ellos, no considero pues como pertinente y para el desarrollo del proceso volver a citarlas de manera verbal para que manifiesten lo que ya por escrito han manifestado. Entonces, en ese orden de ideas, considero que se tengan en cuenta las pruebas presentadas por las personas que leí, las cuales aportan por escrito por parte de del investigado, y que se cite a las personas que manifesté ahora: Xiomara Esther Cantillo, Nancy Yolima Rumier, Nancy Gamboa y Nini Johanna Lloreda. Tengamos en cuenta pues que nos encontramos en algo relacionado con la oralidad procesal, que la situación en este momento que nos aqueja y que no nos permite tener personas de manera presencial en la sala de audiencias de la personería, sino por medios electrónicos, pues haría bastante dispendioso
el citar y programar audiencias a todas estas personas, y también teniendo en cuenta pues que ya han presentado un escrito en el cual manifiestan pues el comportamiento, el conocimiento que tienen ellos del señor Carlos Julio Ramírez Gómez. Entonces, considero como despacho pertinente solamente citar a las 4 personas que manifiesto: Xiomara Esther Cantillo, Nancy Yolima Rumié, Nancy Gamboa y Nini Joana Lloreda. Señoría, respetuosamente manifiesto que interpongo recursos de reposición e apelación de conformidad con el 115. ¿Por qué? Porque cuando se trata de declaraciones que se presentan por escrito, es menester llamar a ratificar a quienes hacían actuar. Eso lo trae la misma ley 1564 de 2012, ¿sí?, que es el Código General del Proceso, y que en su artículo primero, a lo largo, ya lo cito, artículo primero nos dice, artículo primero, objeto, este código regula la actividad procesal en los asuntos civiles, comerciales, de familia y agrarios, punto. Se aplica además a todos los asuntos de cualquier jurisdicción o especialidad, podemos entender que está la jurisdicción disciplinaria, y a las actuaciones de particulares y autoridades administrativas cuando ejerzan funciones jurisdiccionales. Estas últimas son particulares, autoridades administrativas que ejerzan funciones jurisdiccionales, en cuanto no estén regulados expresamente en otra ley. De allí que digo, igualmente, que cuando uno aporta una declaración, debe llamar a ratificar, por lo que insisto que así debe hacerse, llamar a todos y cada uno de los testigos a los que se les ha pedido que concurran para ser escuchados, para ser ratificados en declaración. Estos son los argumentos por los cuales interpongo este recurso de reposición y apelación. Bueno, el despacho pues, se sostiene en la tesis planteada en cuanto a que no ve la pertinencia de solicitar o llamar a rendir su testimonio a las personas que ha solicitado el investigado, dado que también dentro de las pruebas documentales que aporta, pues se encuentran los testimonios y las declaraciones por ellas rendidas, en las cuales también pues se está manifestando pues el conocimiento que ellos tienen del investigado, las conductas que ellos conocen del investigado, el tiempo de trabajo que tienen del investigado. Entonces no considera pertinente en cuanto pues la realización de estas pruebas. En cuanto al tema del recurso de reposición, pues se ratifica en lo que en este momento he manifestado, y se le dará trámite al recurso de apelación para que pues en segunda instancia pueda ser resuelto el mismo. Entonces, sí considero pertinente que se cite, de acuerdo a la información por ustedes aportada en el documento que han hecho llegar al despacho, que se cite a la señora Xiomara Esther Cantillo, que se cite a la señora Nancy Yolima Rumié, que se cite a la señora Nancy Gamboa y que se cite a la señora Nini Joana Lloreda. Personas que, de acuerdo a la información que ustedes han manifestado, especialmente correo electrónico, pues por parte del despacho y de la Secretaría Común se les enviará la citación para programar fecha y hora para las audiencias en las cuales serán escuchadas dichas personas dentro del presente procedimiento. Igual considero el despacho que es muy importante, y por esa razón cita a la señora Nancy Yolima Rumié, pues es una profesional de psicología que realizó unas pruebas o un estudio a los comportamientos del investigado, y si considera el despacho pues de manera importante escuchar cuál es la versión desde el punto de vista de su conocimiento profesional. Señoría, a efectos de que sea escuchado en apelación, insisto en lo que dice la ley 1564 en su artículo primero, en consonancia con el artículo 188, que habla de la citación, testimonio sin citación de la contraparte, en su inciso segundo, ¿sí? Y ahí nos dicen que si el testigo no concurre a la audiencia de ratificación, el testimonio no tendrá valor. Eso es una parte. Ahora, llegar uno a limitar el testimonio de testigos no es procedente. La razón, porque se deben ordenar todos.
Pero ya al discurrir de los testimonios, el funcionario fallador, él puede decir, bueno, ya el despacho está suficientemente ilustrado y solo en esa etapa procesal sí puede prescindir de los demás testigos, no previamente, porque alguno de ellos puede aportar hechos, aspectos que otros no lo van a aportar. De esta manera complemento pues lo antes manifestado para que sea materia de la apelación. Muchísimas gracias. Bueno, le agradezco mucho, señor doctor Raúl Carvajal, y al señor Carlos Julio también. Entonces, por despacho se hará la citación a las personas que antes mencioné y se programará pues ya fecha y hora para que cada una de ellas sea escuchada en la diligencia de declaración juramentada. Una pregunta, ¿Tiene el uso de la palabra? gracias. Doctor, así como llaman a las mamás de los acudientes de esos niños, ¿los niños también van a poder hablar frente a eso? Recordemos que si son menores de edad, la Ley de Infancia y Adolescencia pues establece unas medidas de protección especiales para los menores de edad en cuanto a temas procesales. Pues si se enunció unas personas allí como sus acudientes, yo creería que pues, por despacho sería pertinente primero escucharlas a ellas. Si el despacho ve la necesidad de escuchar a los menores, pues con las medidas de protección que establece la Ley de Infancia y Adolescencia, se podría mirar la manera de escucharlos. Pero por ahora escuchemos las personas que ustedes mismos aportaron en su solicitud y ya miraremos si pues es pertinente que ampliemos esa declaración que se rinde o si pues es necesario para el despacho continuar con llamar a los menores teniendo en cuenta que ellos tienen una protección especial y se deben establecer unos protocolos especiales de protección al momento de ser llamados a cualquier estrado. Como despacho, yo había solicitado tres pruebas documentales al ICBF, a la Fiscalía Seccional Caibas y a la Policía de Infancia y Adolescencia para que se me informara sobre pues, el estudio que de acuerdo a sus competencias ellos habían hecho respecto del reporte que había hecho la señora rectora de la institución educativa al momento en que se presentaron los hechos. Hasta el momento solamente he recibido respuesta del ICBF, entonces voy a reiterar la solicitud que hice a la Fiscalía Seccional Caibas y a la Policía de Infancia y Adolescencia, y si es necesario, pues como despacho haré una visita a esas entidades para recopilar la información que desde hace aproximadamente 2 semanas se les solicitó, y se les solicitó colocando un término perentorio de 5 días, entonces pues sí considero pertinente que se haga la reiteración de esas pruebas, dado que es una obligación de los servidores públicos atender a los entes de control y remitir la información que dichos entes de control estén requiriendo. Esas son las pruebas que como despacho había requerido. Ya se ordenaron unas pruebas, también como despacho, pues atendiendo la solicitud hecha por el señor abogado, haré una solicitud a la Dirección de Control Interno respecto de la respuesta a la petición presentada por el investigado, para que miremos pues cómo se podría obtener una pronta respuesta del mismo y que la misma haga parte del material probatorio que se aporta en este expediente. Yo creería que no siendo más pues los motivos de esta diligencia, y dado que también pues, se va culminando el horario oficial de la entidad, suspendemos la misma y por despacho se harán las respectivas citaciones con la información por ustedes aportada, que son direcciones y correos electrónicos de las personas que se considera pertinente llamar a que rindan su declaración juramentada. Y de igual manera, pues haré la solicitud a la Dirección de Control Interno Disciplinario y a las 2 entidades que faltan por responder a la solicitud que se presentó de manera oficiosa. Siendo más el contenido, yo creo, señor secretario, que es pertinente que suspendamos la presente diligencia y programemos fecha y hora para hacer la citación, oportunidad en la cual pues considero que se podría ya empezar a escuchar en declaración juramentada a las personas que se han aprobado para hacer dicha diligencia. Señor secretario.
Sí, señor, regáleme un segundo, ya le verifico para qué fecha tengo disponibilidad. Doctor, ¿usted me dirá si para el próximo 14? 14 de octubre sería el próximo miércoles. Sí, señor. Sí, yo creería que es pues tiempo prudencial para que se alcancen a hacer las citaciones a las personas que se pretende hacer comparecer. Yo creería que en esa audiencia hagamos comparecer a todas las personas para ir dándoles pues una debida hora y enviándoles el respectivo enlace por el medio del cual se puedan unir a esta audiencia. Entonces, para el próximo 14 de octubre, ¿a qué hora, señor secretario? Pues yo diría que en la mañana sería mejor. Entonces, yo consideraría pertinente que lo hagamos a las 9 de la mañana. Sí, sí, yo creo que es mejor en la mañana para que, como son varias declaraciones, pues para que nos rinda un poquito más. Entonces, a las 9 de la mañana se citará la próxima audiencia. Vale, Del día para el próximo miércoles, 14, a las 9 de la mañana. Em, Listo, en este estado y siendo las 5:30 de la tarde, se suspende la presente diligencia y se fija como próxima fecha para su continuación el miércoles 14 de octubre de 2020 a las 9 de la mañana, oportunidad en la cual se reanudará la diligencia. En constancia no se firma por los que intervinieron en ella y se deja la salvedad que el desarrollo de la audiencia se encuentra grabado en medio digital. Queda notificado por estrado la presente decisión. Muchas gracias, señor secretario. Muchas gracias a los intervinientes. Se les enviará igualmente el acta de la audiencia en PDF a sus correos electrónicos, pero sí me gustaría que antes de cerrar la diligencia, por favor, me enviaran el correo electrónico en el cual están enumeradas las pruebas para anexarlo a esta diligencia de una vez y cerrar la misma. No sé si el doctor o los doctores me lo pueden enviar, si son tan amables. En el, en el expediente se encuentra en física o la solicitud presentada, pero pues, sí sería bueno que en medio magnético también se Claro, y es para llegara. agregarla de una vez a la diligencia, porque tengo aquí estas, o sea, el doctor mencionó las solicitudes las pruebas que pretenden hacer Balder, pero yo la verdad no alcancé a escucharle muy bien, entonces pues no terminé de copiarlos. Si de pronto me puede colaborar antes de que termine la diligencia enviándomela, o si me la envía,
y una vez yo lo agregue, pues entonces lo paso a PDF y se los hago llegar a los interesados, a los sujetos procesales. De igual manera, reitero la solicitud, si aún no se ha realizado tal acción, de remitir la documentación que se pretende hacer valer como prueba al correo electrónico que en anteriores audiencias se ha denunciado, para que las mismas pues hagan parte del expediente y puedan ser objeto de estudio por parte de este despacho. Entonces les Mm, agradecería mucho que remitan la información si aún no la han enviado, de la documentación que solicita se tenga en cuenta como prueba dentro de la investigación. Yo acabo de abrir el correo electrónico y no me aparece todavía. Entonces reitero esa solicitud al investigado y a su apoderado, teniendo en cuenta que para que las mismas puedan hacerse valer como prueba deben reposar en el expediente. Señor Juan Camilo, entonces en este momentico estoy estoy haciendo buscando el archivo para mandarlo. Sí, lo voy a enviar igualmente por el chat para que lo vea el correo electrónico.